huracán Milton ha dejado una estela de destrucción a su paso, afectando a miles de personas, especialmente en las costas de Florida. Con vientos de más de 250 kilómetros por hora, este evento devastador ha causado desastres incalculables, dejando comunidades enteras en ruinas. La magnitud de este huracán nos lleva a preguntarnos, ¿estamos ante una simple manifestación de la naturaleza o podría ser parte de algo más profundo? En un mundo donde los desastres naturales parecen aumentar en frecuencia e intensidad, algunos se preguntan si estos eventos son señales proféticas. La Biblia, en Mateo 24, 7-8, menciona que en los últimos días habrá hambres, pestes y terremotos en varios lugares, como señales del principio de dolores. ¿Podrían estos desastres ser advertencias de tiempos más oscuros? Al observar lo que sucede a nuestro alrededor, es importante reflexionar sobre el significado espiritual de estos eventos y cómo Dios utiliza la naturaleza para llamar nuestra atención. En Mateo 24, 7-8, Jesús advierte, «Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres, pestes y terremotos en varios lugares. Todo esto será solo el principio de dolores». Este pasaje, conocido como el Discurso del Monte de los Olivos, describe una serie de eventos que marcarían el inicio de tiempos difíciles para la humanidad. Lo interesante aquí es la palabra utilizada para dolores en el texto original griego, que es Odin. Este término no se refiere simplemente a un dolor pasajero, sino que tiene una connotación específica, los dolores de parto. Es una palabra que evoca el proceso de nacimiento, un sufrimiento que anuncia la llegada de algo nuevo. Así como una madre soporta intensos dolores antes de dar a luz, Jesús compara estos eventos a contracciones cada vez más fuertes que preceden un cambio significativo. El uso de Odin implica que estos desastres no son finales en sí mismos, sino señales precursoras. Al igual que los dolores de parto aumentan en frecuencia e intensidad a medida que se acerca el momento del nacimiento, así también los desastres naturales, como huracanes, terremotos y pestes, se vuelven cada vez más intensos y frecuentes. Pero, ¿qué significa esto en el contexto actual? En los últimos años, el mundo ha sido testigo de una creciente actividad sísmica, tormentas devastadoras y fenómenos climáticos extremos. Huracanes como Katrina, Harvey y más recientemente Milton no solo han causado destrucción, sino que han dejado un rastro de preguntas. ¿Por qué ahora? ¿Qué es lo que la naturaleza nos está diciendo? Desde una perspectiva bíblica, estos desastres son más que fenómenos naturales. Son advertencias. En la teología cristiana, los eventos descritos en Mateo 24 son conocidos como el principio de dolores, un periodo de tribulación que precede la segunda venida de Cristo. No se trata de un juicio inmediato, sino de un llamado a la reflexión y al arrepentimiento. El uso de Odin sugiere que así como los dolores de parto son inevitables pero temporales, también lo son estos eventos. Pero, ¿qué están anunciando? El nacimiento de un nuevo tiempo, la transición hacia un cumplimiento profético que lleva al regreso de Cristo. A medida que vemos huracanes devastadores, terremotos que sacuden ciudades enteras y pestilencias que paralizan a la humanidad, debemos considerar lo que estos eventos significan espiritualmente. Dios, en su soberanía, permite que estas catástrofes sirvan como advertencias para que la humanidad se vuelva hacia Él. Los desastres no son meramente incidentes naturales, sino llamados a despertar, recordatorios de la fragilidad de la vida y de la necesidad de estar preparados espiritualmente. Cuando la naturaleza misma parece clamar, debemos preguntarnos, ¿estamos escuchando? Si estos dolores de parto están anunciando la llegada de algo más grande, entonces es crucial que no los ignoremos. La Biblia nos invita a estar atentos y vigilantes, no para caer en el pánico, sino para buscar a Dios con un corazón sincero.
Así como los dolores de parto indican la cercanía del nacimiento, estos eventos nos recuerdan que las promesas de Dios están más cerca de lo que pensamos. ¿Estamos preparados para lo que está por venir? El libro de Apocalipsis es uno de los textos más enigmáticos y fascinantes de la Biblia. Escrito por el apóstol Juan durante su exilio en la isla de Patmos, este libro contiene visiones llenas de símbolos, eventos cósmicos y mensajes dirigidos a las iglesias y a la humanidad entera. La palabra griega para revelación es apocalipsis, que significa desvelar o descubrir. Apocalipsis nos muestra una mirada hacia el futuro, revelando los juicios de Dios que preceden el establecimiento de su reino eterno. Una de las secciones más impactantes del libro es la de las 7 trompetas, que señalan el comienzo de una serie de calamidades y juicios sobre la tierra. El capítulo 8 de Apocalipsis nos introduce a estas trompetas, cada una tocada por un ángel que desata un juicio específico. El primer ángel toca su trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y toda la hierba verde se quemó. Apocalipsis 8:7. Esta imagen es escalofriante y sugiere una destrucción masiva, una devastación que afecta a la tierra, los árboles y la vegetación. La visión de granizo y fuego mezclados con sangre transmite un mensaje claro. Estos eventos no son accidentes naturales, sino manifestaciones del juicio divino. El término trompeta en hebreo es shofar, un cuerno de carnero utilizado en la antigua Israel con un propósito muy específico. El shofar no solo era un instrumento musical, sino que tenía un uso ceremonial y de advertencia. Se tocaba para convocar al pueblo a la guerra, para marcar el inicio de festividades religiosas y especialmente para anunciar momentos críticos que requerían atención y acción inmediatas. Cuando se tocaba el shofar, el pueblo sabía que era tiempo de prepararse. En el contexto de Apocalipsis, cada trompeta actúa como un shofar celestial que llama a la humanidad a prestar atención a las advertencias de Dios y arrepentirse antes de que el juicio final sea desatado. Pero, ¿qué nos dicen estas trompetas sobre el futuro? La primera trompeta, con su lluvia de fuego y granizo, es solo el inicio de un despliegue de calamidades que aumentan en intensidad a medida que cada trompeta resuena. Las siguientes trompetas traen desastres en los mares, en los ríos y en el cielo, alterando la estructura misma de la creación. Estos eventos sugieren que el juicio de Dios no solo afectará a las personas, sino también a la naturaleza. La tierra misma, que gime a causa del pecado de la humanidad, Romanos 8:22, será sacudida y transformada. Las trompetas entonces son advertencias que anuncian que el tiempo de gracia está llegando a su fin. Nos hablan de un futuro donde Dios pondrá fin al mal y traerá justicia a un mundo quebrantado. Cada trompeta llama a la humanidad a reflexionar y arrepentirse antes de que llegue el día del juicio. Es un llamado a tomar en serio las advertencias, a reconocer la soberanía de Dios y a prepararse espiritualmente. La pregunta que nos queda es, ¿estamos escuchando el sonido de las trompetas o las ignoramos como si fueran ecos lejanos? En el Evangelio de Lucas 21:25, Jesús dice: «Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las naciones, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas». Este pasaje es parte de las advertencias de Jesús sobre los últimos tiempos, describiendo fenómenos naturales y celestiales que para muchos son señales de un cambio trascendental. Las imágenes aquí son intensas y evocadoras. El cielo y la tierra se alteran. El sol, la luna y las estrellas exhiben signos misteriosos, y el mar ruge con fuerza destructiva. Pero ¿cómo debemos interpretar estas palabras desde una perspectiva razonable? El bramido del mar y de las olas no se refiere simplemente a tormentas o marejadas, sino a una agitación profunda, tanto en la naturaleza como en la humanidad.
Los mares, en la simbología bíblica, a menudo representan caos y peligro. En el Antiguo Testamento se menciona a menudo el mar como símbolo de fuerzas descontroladas y del poder que solo Dios puede dominar, como se ve en Salmos 107, 29. Calma la tormenta y se apaciguan sus olas. Así, el bramido del mar y las olas en Lucas 21 no solo evocan el poder destructivo de la naturaleza, sino que simbolizan un tiempo de gran desorden e incertidumbre. Es un reflejo de un mundo que ha perdido su equilibrio, tanto físico como espiritual. Jesús añade que habrá angustia de las naciones, y aquí el término griego usado es sino que. Sino que no es simplemente ansiedad o miedo, es un estado de opresión extrema, una sensación de estar atrapado sin salida. Denota una confusión y desesperación tan intensas que las personas no saben a dónde acudir. Esta angustia global está marcada por una falta de respuestas claras a las catástrofes naturales, los conflictos y las crisis que parecen sobrepasar la capacidad humana para controlarlas. La palabra transmite la idea de presión creciente, como si el mundo mismo estuviera bajo una fuerza que lo constriñe y sacude. Hoy, cuando observamos el aumento de huracanes devastadores, terremotos que destruyen ciudades y fenómenos climáticos fuera de control, no es difícil ver cómo este bramido y angustia se manifiestan. La naturaleza parece estar en rebelión y las naciones están desconcertadas, buscando soluciones que se escapan de sus manos. Esta confusión mundial refleja un mundo que se ha desviado de su propósito original y ahora se enfrenta a las consecuencias. Sin embargo, en medio de este caos, los cristianos tenemos una esperanza inquebrantable. La Biblia enseña que estos eventos no son el final, sino señales de que el cumplimiento del plan de Dios está cerca. Romanos 8, 22 a 23 nos recuerda: toda la creación gime a una y sufre dolores de parto hasta ahora, esperando la redención. Aunque el mundo parece derrumbarse a nuestro alrededor, Jesús es nuestra ancla. Él es quien calma las tormentas y nos da paz en medio de la confusión. La naturaleza en caos no es un signo de derrota, sino una evidencia de que el regreso de Cristo se acerca. Nos llama a estar alertas, a vivir con esperanza y a proclamar el mensaje de salvación a un mundo en angustia. Mientras el mar brama y las naciones tiemblan, los creyentes pueden levantar su mirada sabiendo que la redención final está en camino. En Apocalipsis 6:8, Juan describe la aparición del cuarto jinete. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y se les dio poder sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Este pasaje es uno de los más escalofriantes del libro de Apocalipsis y sugiere la llegada de calamidades que abarcan destrucción masiva, enfermedad y muerte. Los cuatro jinetes del Apocalipsis son en esencia manifestaciones del juicio de Dios sobre un mundo que se ha alejado de sus caminos. Cada jinete representa un aspecto de la tribulación venidera: conquista, guerra, hambre y muerte. Pero es el cuarto jinete, el caballo amarillo, el que concentra el máximo terror, pues su jinete lleva un nombre devastador: muerte. El término para muerte en hebreo es Mavet, que no solo se refiere al fin de la vida física, sino también al concepto de un estado de separación de Dios. En arameo, el término mutá evoca la idea de una muerte que se extiende como una plaga, abarcando no solo cuerpos, sino también almas. La combinación de estas imágenes y palabras nos muestra que el jinete no solo simboliza la muerte física causada por desastres, sino la descomposición total de la humanidad bajo la carga del pecado. Su caballo es descrito como amarillo o pálido, lo que en griego se traduce como clorós, un color que evoca la palidez de la enfermedad y la podredumbre. No es un jinete que simplemente llega. Su presencia transforma todo a su paso, trayendo desolación.
El huracán Milton, al igual que muchos otros desastres naturales, puede ser visto como un eco de las advertencias proféticas que estos jinetes traen consigo. Con vientos de más de 250 kilómetros por hora, su furia no solo destroza hogares y vidas, sino que deja tras de sí hambre, enfermedad y muerte, desatando consecuencias que se extienden mucho más allá de la tormenta inicial. Al igual que el jinete pálido, Milton no es un evento aislado, sino una acumulación de angustias que afectan el cuerpo y el espíritu de las personas. La destrucción de cosechas, el cierre de hospitales y la interrupción de suministros esenciales son manifestaciones modernas del hambre y la pestilencia que acompaña al jinete. El simbolismo del jinete de la muerte y el huracán nos invita a mirar más allá de la devastación física y ver el mensaje espiritual detrás de estos eventos. Estos desastres pueden ser interpretados como advertencias divinas, recordatorios de la vulnerabilidad humana y de la necesidad de arrepentimiento. Los 4 jinetes no solo anuncian el juicio venidero, sino que también sirven como un llamado urgente a reflexionar sobre el estado de nuestra alma. La aparición de la muerte y el Hades en Apocalipsis marca un momento de decisión para la humanidad. ¿Continuaremos ignorando las advertencias de Dios o volveremos nuestros corazones a Él? El huracán Milton, como el jinete pálido, no es solo una tormenta más. Es un recordatorio sombrío de la realidad del juicio y de las consecuencias de vivir en un mundo caído. Pero incluso en medio de la muerte y la desolación, la promesa de Dios sigue siendo clara. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En Romanos 8, 22 a 23, el apóstol Pablo nos ofrece una visión profunda sobre el estado de la creación. Porque sabemos que toda la creación gime a una y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Este pasaje nos muestra que no solo los seres humanos, sino toda la creación, está atrapada en un estado de anhelo y sufrimiento. La palabra clave aquí es gime, que en el griego original se traduce como estenazo. Este término implica un gemido profundo, un suspiro que brota del alma, expresando un dolor intenso e insoportable. Es un lamento que surge cuando la carga es demasiado pesada, cuando el sufrimiento parece no tener fin. El uso de estenazo en el contexto bíblico no es solo un llanto de dolor, sino un grito de expectativa, un deseo de liberación. Así como los dolores de parto preceden el nacimiento de una nueva vida, el gemido de la creación refleja la espera de un futuro glorioso, una renovación que transformará toda la existencia. La creación, que fue perfecta en el principio, ahora está bajo los efectos del pecado y la corrupción desde la caída del hombre en el jardín del Edén. En su estado actual, gime como una criatura encadenada, ansiando ser liberada de la esclavitud de la decadencia. Los desastres naturales como huracanes, terremotos y tsunamis son manifestaciones físicas de este gemido espiritual. Al igual que los seres humanos, la creación está rota, sujeta a las consecuencias del pecado y la rebelión contra Dios. El huracán Milton, con su furia destructiva, no solo es un fenómeno meteorológico, es el clamor de la naturaleza, un recordatorio de que algo está fundamentalmente mal en nuestro mundo. Sus vientos huracanados y olas descontroladas son como gritos de agonía, reflejando el sufrimiento de la tierra que anhela la redención. El gemido de la creación no es solo un llanto de desesperación, sino un grito que apunta hacia la esperanza. La misma palabra stenazo también se utiliza en el Nuevo Testamento para describir el lamento de los creyentes que esperan el regreso de Cristo. Tanto la humanidad como la naturaleza están esperando el momento en que todo sea restaurado. Esto nos lleva a una conclusión importante. Los desastres naturales no son meras catástrofes sin sentido.
son señales de que la creación está a la espera de la intervención final de Dios, cuando el mundo sea renovado y transformado. Entonces, ¿qué nos enseñan estos eventos sobre el clamor de la creación? Nos recuerdan que, al igual que nosotros, la naturaleza misma necesita ser redimida. Cada huracán, cada terremoto, es como un recordatorio de que este mundo, tal como lo conocemos, no es el estado final. La creación gime no solo por el dolor actual, sino en anticipación de la gloria venidera. Cuando Cristo regrese, los gemidos de la creación cesarán, y todo será restaurado a su estado perfecto. Hasta entonces, estos eventos nos llaman a mirar hacia la esperanza de la redención, sabiendo que un día tanto la tierra como nosotros seremos liberados del dolor. En el libro de Job, Dios responde al sufrimiento de Job con un discurso lleno de preguntas que exponen la pequeñez humana ante su majestuosa creación y soberanía. En Job 38, 22-23, Dios pregunta: ¿Has entrado en los depósitos de la nieve o has visto los tesoros del granizo que yo tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la batalla y de la guerra? Con estas palabras, el Señor no solo muestra su control absoluto sobre los elementos de la naturaleza, sino que también revela que incluso las fuerzas más incontrolables tienen un propósito dentro de su plan divino. Esta afirmación es más que una descripción poética. Es una declaración contundente de que nada, ni siquiera las tormentas más feroces, escapa de su mano. El término hebreo utilizado aquí para angustia es tzará, que denota más que un simple estado de preocupación. Tzará transmite la idea de una aflicción profunda y opresiva, una situación de estrechez en la que no parece haber escape. En el contexto bíblico, tzará se usa para describir momentos de gran sufrimiento y prueba, donde el alma se siente comprimida, atrapada en un dolor casi insoportable. Pero lo interesante es que, incluso en estos momentos de máxima angustia, Dios sigue siendo el soberano. Él es quien guarda la nieve y el granizo para el tiempo de angustia, indicando que incluso el caos de la naturaleza está bajo su control y puede ser utilizado con un propósito divino. Esta visión de Dios como el Señor de la creación contrasta con la desesperación de Job. Job, en medio de su sufrimiento, busca respuestas a la causa de su dolor. Siente que el caos ha invadido su vida, que todo está fuera de control y que ha sido abandonado. Sin embargo, Dios, al hablar desde el torbellino, le recuerda que incluso las fuerzas más indomables de la naturaleza obedecen su mandato. Así, Dios revela que la angustia no es un estado de desorden sin sentido, sino una herramienta que Él puede utilizar para cumplir sus planes, ya sea en la vida de un hombre o en el curso de la historia. Los desastres naturales, las tormentas y los fenómenos que asustan y devastan a la humanidad son como el granizo y la nieve de los que habla Dios en Job. En nuestra perspectiva limitada, estos eventos parecen sin propósito, solo causantes de dolor y sufrimiento. Pero desde la perspectiva de Dios, son parte de un diseño mayor que trasciende nuestra comprensión. El granizo, que Él reserva para el tiempo de angustia, representa ese poder de Dios para dirigir incluso lo que parece ser el caos absoluto hacia un fin específico. Esto nos lleva a una profunda reflexión. Si Dios puede controlar el granizo, la nieve y las tormentas para cumplir su propósito, ¿cuánto más control tiene sobre nuestras vidas y nuestras pruebas personales? Aunque las circunstancias nos lleven a experimentar tzará, dolor, aflicción y angustia, podemos confiar en que no estamos solos en nuestro sufrimiento. Así como Job aprendió que Dios está en control de cada partícula de la creación, nosotros también debemos recordar que Él es soberano sobre cada aspecto de nuestras vidas. En medio de la tormenta, Dios sigue siendo nuestro refugio, y su poder está trabajando incluso cuando no lo entendemos. En Mateo 24:42, Jesús advierte: «Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor».
Estas palabras, pronunciadas en el contexto del discurso sobre los últimos tiempos, son una exhortación urgente a estar atentos y preparados espiritualmente. La palabra velad en el griego original es gregoreo, que significa estar despierto, alerta y mantenerse vigilante en un estado de expectativa constante. No se trata de una simple advertencia para no dormir, sino de un llamado a una preparación activa, viviendo cada día con la conciencia de que Cristo podría regresar en cualquier momento. En un mundo donde la rutina y las preocupaciones diarias pueden adormecer el alma, Jesús nos llama a no caer en la complacencia. Estar vigilantes implica más que simplemente esperar. Significa vivir con propósito, con un corazón entregado y enfocado en hacer la voluntad de Dios. Pero, ¿cómo logramos esto en la práctica? La respuesta está en discernir las señales de los tiempos y estar listos para responder a las circunstancias con fe, integridad y arrepentimiento genuino. Es aquí donde eventos como el huracán Milton y otros desastres naturales adquieren un significado más profundo. El huracán Milton, con su devastación y fuerza destructiva, no solo ha dejado una marca física en las comunidades que afectó, sino también una huella espiritual en quienes observan y reflexionan. Desastres de esta magnitud no son meramente eventos climáticos. Para aquellos que buscan la guía de las Escrituras, son advertencias y recordatorios de la fragilidad de la vida y la incertidumbre del mañana. En Lucas 13, 1-5, Jesús utiliza ejemplos de tragedias locales como el derrumbe de la torre de Siloé para enseñar una lección esencial. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Jesús no señala estas catástrofes como castigos específicos, sino como oportunidades para que las personas reflexionen sobre su vida espiritual y se vuelvan a Dios. De manera similar, huracanes como Milton, terremotos y pandemias nos muestran cuán efímera y frágil es nuestra existencia. Nos recuerdan que la seguridad que construimos con nuestras propias manos, hogares, ciudades, rutinas, puede ser arrasada en un instante. Ante esta realidad surge la pregunta: ¿estamos listos para enfrentar lo que vendrá? Estos eventos, lejos de ser solo desastres aleatorios, son llamadas de atención para examinar el estado de nuestra relación con Dios y hacer los cambios necesarios en nuestra vida. Nos instan a abandonar el pecado y buscar una vida que refleje el amor y la verdad de Cristo. Prepararse espiritualmente no es simplemente asegurarse de tener fe en los buenos tiempos, sino estar firmemente anclados en Cristo cuando el caos nos rodea. El llamado de Jesús a velar nos recuerda que el arrepentimiento y la conversión no deben posponerse para un futuro incierto. La hora de estar listos es ahora. El huracán Milton es una señal más que nos recuerda que el Señor puede venir en cualquier momento, y solo aquellos que están vigilantes y preparados podrán recibirle con alegría. Así, estos eventos, por devastadores que sean, son también oportunidades de gracia. Un llamado a despertar, a fortalecer nuestra fe y a vivir cada día con la expectativa de su regreso. Para concluir, queremos agradecerte por el apoyo que nos has brindado. Bendiciones para ti y tu familia. Si te sorprendió la temática de este video, imagina el video que aparece en la pantalla. Haz clic en él y descubre lo que la Biblia dice sobre palabras que el Espíritu Santo ama. Te sorprenderá saber cuáles son. Deja en los comentarios tu opinión sobre el tema del video, siempre respetando la opinión de los demás. Si este contenido fue valioso para ti, te pido que me apoyes con tu suscripción para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Comparte este video con familiares y amigos. Esto ayuda a que el video llegue a más personas. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Te esperamos. Gracias por acompañarnos y que Dios los bendiga.